En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 3, en su verso 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre. De Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él no quería que lo dieran a conocer y lo hacía callar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estar nuevamente para llevar esta meditación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por el trabajo que nos ha dado, sí, por una familia que hoy tenemos a nuestro lado. Agradecemos a Dios todas esas maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. La palabra del Señor viene a fortalecer nuestra fe, ¿sí? Viene a darnos fuerza en medio de este mundo en que vivimos, un mundo lleno de preocupaciones, ¿sí? Angustias, penas, dolor, sufrimiento. Y solamente la palabra viene a nosotros a darnos esa fuerza espiritual en medio de tantas cosas que se vive día a día. Usted se ha dado cuenta, usted ha tenido necesidad del Señor, lo ha buscado, lo ha pedido a través de la oración, lo ha buscado a través de su participación y lo ha concedido el Señor. Entonces, esta palabra es para que nosotros vayamos fortaleciendo esa fe, para cada día ir acercándonos más al Señor. Cuando nosotros lo pedimos, Él nos concede, pero hoy que el Señor pide, que el Señor quiere que nosotros lo sigamos, es cuando nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, ¿sí? En el Evangelio San Marcos en su capítulo 3, en su verso 7 al 12, nos viene a explicar, nos viene a dar un ejemplo más. Jesús, a través de su palabra, nos viene a explicar y a decir cómo debemos de vivir la vida cristiana. En medio de enfermedades, como lo decía, de pruebas, de persecuciones, pero el Señor nos enseña que Él, a pesar de estar rodeado de una multitud de personas, rodeado de una muchedumbre, Jesús busca la forma cómo seguir enseñando, cómo seguir curando, cómo seguir sanando, cómo seguir expulsando a los demonios. ¿Por qué lo hace Jesús? Porque Jesús es un Dios que es rico en misericordia. El Señor lo explica, el Señor lo dice, cómo Él hacía callar a los espíritus impuros, cómo Él hacía expulsar los demonios de las personas, y cómo Él busca un lugar solitario a la orilla del mar, dice. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de todas partes. Dice, de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Eso
que dice que es de todas partes del mundo, eso quiere decir universal, católico. Jesús es católico. Jesús nos trae esa enseñanza. Y por eso el Evangelio, después de que Él enseña, después de que Él ha dejado enseñado y ha manifestado su misericordia a través de las curaciones de distintas maneras, Él nos deja ese compromiso. Él deja esa responsabilidad a sus discípulos. Y eso es lo que hoy la iglesia lleva. Eso es lo que la iglesia hoy enseña. ¿Usted quiere seguir al Señor? Tome su cruz y sígueme, dice el Señor. Todo aquel que quiere seguirme, que tome su cruz y que me siga. No lo obliga a nadie. El Evangelio no nos viene a obligar. El Evangelio no nos viene a forzar. No. Es voluntad de todo aquel que quiere seguir al Señor. Él está esperándonos. Él está a la puerta, dice Apocalipsis. Él está tocando. Y por eso, como nosotros, es libertad de cada quien que quiera seguirlo, el Señor respeta. Y por eso Él está parado afuera, esperando a que nosotros abramos esa puerta de nuestro corazón. El Señor se va a orillas del lago y vienen de todas partes de Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de Galilea y de muchas partes del mundo católico, universal. Eso es lo que el Señor quiere. Que todos seamos y que todos vivamos nuestra fe en una sola iglesia. Por eso el Señor dice, Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal, se echaban encima para tocarlo. Es lo que decía al inicio. La enfermedad nos ha hecho acercar al Señor. El Señor ha hecho sanar nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestras penas, nuestras tristezas. El Señor es el quien ha venido a darnos ese consuelo, esa sanidad. Sí, nos ha venido a dar esa sabiduría para poder interpretar su palabra. El Señor nos da todo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cuando lo tenemos todo? ¿Por qué nosotros dejamos al Señor? ¿Por qué abandonamos su casa, que es la iglesia? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué dejamos al Señor cuando el Señor nos ha dado todo? En la iglesia que Cristo fundó, en esa iglesia está muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahí está la plenitud de Dios, dice Efesios. Entonces, por eso el Señor nos dice, Jesús pide una barca y va a predicar desde la barca, va a evangelizar. Jesús pide una barca para subirse y desde allá, ¿cuál es la barca? ¿Para qué Jesús pide una barca? Recordemos que la barca es la iglesia. Y esa barca lo dice San Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Ahí lo explica cuando él se encuentra con una multitud y hay dos barcas y elige uno, que es la de Pedro. Vamos a ver San Lucas en su capítulo 5, a ver cómo lo dice el Señor, cómo lo enseña el Señor para que nosotros veamos la enseñanza del Maestro. Dice Jesús, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Se encuentra con la multitud nuevamente, se encuentra a orillas del lago. En eso vio dos barcas. San Lucas dice dos barcas, San Marcos dice una barca. Él mandó a pedir una barca. Y aquí San Lucas nos dice, en eso
vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. ¿Cuál es la barca? La iglesia. Hoy la barca representa la iglesia y Jesús vio 2 barcas. Y dice, estaba alrededor, había una gran multitud, ¿sí? Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas, 2 barcas. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Se subió a la barca de Simón, Pedro, donde Jesús deja como jefe, como pastor, como papa, como guía a Pedro. Toma la barca de Pedro. ¿Por qué no escogió la otra barca? ¿Por qué dejó la otra barca a un lado y se sube a la barca de Pedro? Nos está mostrando de que Jesús sube a la barca de Pedro, está dentro de la iglesia. Desde ahí Él empieza a enseñar, desde ahí Él empieza a hacer curaciones, sanaciones. Desde ahí empieza a predicar Jesús la palabra, desde la iglesia donde está Pedro. Escuchen, subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Le dijo a Pedro, es lo que a Pedro le ha dicho, que se alejara un poco de la orilla. Le está pidiendo que se aleje del mundo, de los placeres de la carne, ¿sí? Y que rema mar adentro. El capitán de la barca es Pedro. Es Pedro quien conduce, es Pedro el capitán de la barca donde Jesús subió para poder enseñar a la multitud. Y esa barca es la iglesia donde Pedro está. Por eso debemos sentirnos alegres, felices y orgullosos de pertenecer a esa iglesia donde Pedro está. ¿Por qué? Fíjense. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se sentó. Se sentó, Jesús se sentía feliz, se sentía alegre, se sentía contento y desde la barca sentado empieza a enseñar. Jesús está en la iglesia, Jesús está en la barca de Pedro, en la iglesia que Él dejó a Pedro como pastor, como papa. Ahí está. Usted y yo, que estamos en esa iglesia de Pedro, debemos sentirnos felices y orgullosos, porque Jesús desde allá, desde esa iglesia, Él hace todas las clases de curaciones. ¿Sí? Expulsa demonios, sana paralíticos, hace caminar al tullido, hace todo lo que el Señor le pide. Y por eso nosotros hemos buscado al Señor y lo hemos encontrado. ¿Dónde? En su iglesia. Hay muchos que abandonan, por eso Santiago 5:19 dice, si alguno se ha ido, hay que traerlo con la enseñanza, con la doctrina de las sagradas escrituras. No con la enseñanza mía, no con la enseñanza de un hombre, con la enseñanza, con la doctrina de Jesucristo que está en las sagradas escrituras. La barca simboliza la iglesia, es la iglesia, representa la iglesia. Y Jesús le dice a Pedro que aleje la barca un poco de la orilla, que Pedro abandone y deje la vida de pecado, la vida de soberbia, la vida de prepotente y lo lleva. Él es el capitán, Él es el que dirige, Él es el que conduce esa barca. Y desde ahí se sienta y empieza a predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Le dio la autoridad a Pedro que remara mar adentro.
¿sí? Que siga, que se comprometa, que lleve ese evangelio por todo el mundo, rema mar adentro. Y hoy lo mismo nos dice el Señor a través de su palabra. Hoy nos pide que nosotros remamos más adentro, ¿sí? Entonces dice, y empezó a enseñar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos, durante toda la noche no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Pedro le dice, Señor, como tú lo ordenas, como tú lo pides, así será como tú digas. Lo que tú mandes, yo lo haré. Y por eso Pedro es el representante de Cristo, el Papa. Es el representante del Señor. Es el quien Jesús ha puesto como pastor para guiar a su rebaño, a sus ovejas. Fíjese muy bien, dice, así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tantas las barcas que por poco se hundían. Pedro llama a sus asociados, llama a los que están más allá. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo los vamos a invitar? A través de la doctrina, a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es como nosotros lo vamos a llamar. Por eso Santiago 5:19 dice, hay que llamarlos, hay que traerlos, hay que invitarlos a través de la sana doctrina. Y eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Dice que cuando las barcas, así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Existe otra barca. Hay otra barca. ¿Cuál es esa barca? Es otra iglesia, pero que no es de Jesucristo porque no está Pedro en ella. Y Pedro los llamó, los gritó, vénganse para que nos vengan a ayudar. Recuerden ustedes cuando Jesús los llama y le dice, los haré pescadores de hombres. Hay que llamarlos, hay que invitarlos, hay que enseñarlos, por eso necesitamos prepararnos. Eso es lo que hoy el Evangelio nos explica, donde nos dice que Jesús, en medio de la multitud, en medio de la muchedumbre, pide una barca para poder subirse y enseñar desde ahí. Y esa barca es la iglesia, que sanó a mucha gente y muchos lo buscaban. ¿Cómo hacía callar a los espíritus impuros? Apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconocían los espíritus? ¿Cómo lo reconocían y cómo gritaban? Cuando el cristiano, cuando el catequista empieza a predicar, a mucha gente no les gusta. A mucha gente no les gusta. ¿Por qué? Porque el mal que está en la persona no le agrada cuando nosotros, a través de la palabra, llevamos ese mensaje, llevamos esa predicación. Queridos hermanos y hermanas, el mensaje, hoy Jesús dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó
en la morada celestial. ¿Sí? Pero Dios es rico en misericordia. Nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha dejado esa enseñanza y ha sanado a muchos enfermos con la certeza que hoy tenemos de que en la iglesia encontramos la sanidad, encontramos la medicina a toda nuestra vida, en cualquier situación que nos encontremos, por pura bondad, por pura misericordia. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados, por pura gracia. Eso es lo que Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 2, versículo 4 nos dice. Imagínense. Por eso en San Juan, fijémonos bien, San Juan capítulo 13, el evangelista San Juan en su capítulo 13, en su versículo 34 dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En eso reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Amarnos, así manifestaremos que somos cristianos. Solamente a través del mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Yo no puedo predicar, yo no puedo decirles a ustedes, háganlo ustedes, y yo no lo estoy viviendo. No, primero tengo que ser yo, primero tengo que amar, primero que tengo que dar todo lo que yo tengo para poder manifestar el amor al prójimo, preocuparme del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Mi familia. El próximo, el que me rodea, el que está junto a mí, mi familia es el prójimo. Les dejo un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque está sin estrenar. Cuando nosotros lo vamos a vivir, es cuando ese mandamiento dejará de ser nuevo. Lo dice el Evangelio nuevo porque no lo hemos empezado a vivir. No amamos, solo nos amamos nosotros mismos, nos queremos nosotros mismos y muchas veces que ni nosotros mismos nos amamos. ¿Cómo vamos a amar a la otra persona? Decimos, amamos a Dios, creemos en Dios, que no lo vemos, y al prójimo que lo vemos, no lo amamos. Eso es, por eso dice, Dios es rico, dice Pablo, Dios que es rico en misericordia y que por pura bondad nos ha llamado para ser salvos. Imagínense, por eso el mandamiento que nos deja, amarnos unos a otros. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús nos anuncia día tras día, Jesús nos invita día tras día a su palabra. Una palabra, queridos hermanos, que el Señor nos regala y está esperando cuando nosotros vamos a abrir nuestro corazón. Apocalipsis, fíjense bien, capítulo 3, versículo 15. Dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. No es 15, perdón mis hermanos. Es 20, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Mira que estoy a la puerta. El Señor está todos los días, el Señor está esperando a que nosotros, por ser un Dios de misericordia, por ser un Dios que nos ha dejado un mandamiento, que nosotros nos amemos, así manifestaremos que somos sus discípulos. Si nosotros no nos amamos, no podemos manifestar, no podemos decir que somos discípulos, que somos cristianos, porque ¿de qué nos sirve decir? Por eso el Señor dice, mira que estoy a la puerta. Apocalipsis
3:20. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor pide. Eso es lo que el Señor quiere. Él está en la iglesia, Él está en su barca, Él ha subido a la barca, en la barca donde está Pedro, dice San Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante, de la barca que pidió aquí para subirse por mucha gente, por la muchedumbre, que Él no podía estar, que Él estaba rodeado de mucha gente y Él pide estar solo, por eso pide una barca, para desde la barca enseñarnos a todos. Queridos hermanos, por eso San Marcos en su capítulo 8, versículo 34, nos dice el Señor que no nos obliga, Jesús no nos obliga, pero nosotros tenemos necesidad, nosotros queremos que Él nos ayude, que Él nos regale la salud, que Él nos restablezca la paz en nuestra familia. Y por eso nosotros buscamos al Señor, pero Él no nos obliga, dice San Marcos 8:34, dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, no lo está obligando a usted, no me está obligando a mí, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. El que quiera seguirme, dice 1 Corintios 6:19, dice que el Señor nos dejó una libertad. Somos libres para decidir. Y hoy San Marcos 8:34 lo dice. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Ahí está la palabra del Señor. Eso es el mensaje del Señor que hoy nos da. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la invitación es el que quiere seguir al Señor, que tome su cruz, que tome la responsabilidad, que tome ese compromiso, que esté dispuesto a pasar esos momentos alegres, esos momentos de dolor, de penas, de persecuciones, pero con el Señor, perseverando con Él, todo lo venceremos. Por eso San Marcos 16:15, queridos hermanos, el Señor nos invita, el Señor fíjese muy bien, San Marcos 16:15 nos deja un mandato, una orden. ¿Usted ya lo está haciendo? Si usted lo está haciendo, qué bueno, es digno de alabar y de felicitar, porque usted ha sido un discípulo que por la misericordia de Dios, usted ha recibido ese don maravilloso. San Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Otra vez nos encontramos por todo el mundo, católico, universal, por todo el mundo. La enseñanza es la que nos dice ir, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niega a creer se condenará. San Marcos 8:34 dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Y San Marcos dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer se condenará. Más claro no puede estar. La enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio es de que Él se pone a enseñar y hace diferentes curaciones, diferentes sanaciones, y por eso mucha gente lo sigue. Hasta los espíritus impuros se le arrodillan al Señor y gritan en voz alta. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense en el versículo 20, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban.
Eso es lo que acabamos de ver en el Evangelio. Los discípulos, ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Si ellos ya salieron, ¿qué estamos esperando nosotros para formarnos, para prepararnos? ¿Qué estamos esperando? Usted ya fue, pero déjeme decirle que antes de ir, usted tiene que prepararse. Antes de ir, usted tiene que formarse. Este es lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere. Nos invita de distintas maneras, que cuando nosotros vamos, llevamos, ¿sí? Llevamos ese mensaje, llevamos esa autoridad del Señor para poder predicar, ¿sí? Y hacer las obras que el Señor pide. Que Dios Todopoderoso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en este caminar, que vamos en busca de una salvación. Somos pecadores. El Señor nos invita a que nosotros cuidemos nuestra vida para no caer. No podemos decir, ya no somos pecadores, no. El Señor nos invita a que nosotros tratemos la manera de ir dejando esos pecados, esa vida que cada día nos lleva al libertinaje. Esa es la invitación que el Señor nos da. Esa es la invitación que el Señor nos pide, que nosotros estemos dentro de la iglesia, pero tratemos la manera de no caer. Caer en los problemas, caer en los enojos, caer en los chismes, caer en el adulterio, en la fornicación. ¿Cuántos jóvenes no viven en la fornicación? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a ellos a que ellos preparen su vida? Es la invitación que el Señor nos hace y por esa razón es que estamos aquí pidiendo a Dios a través de la oración que nos ayude a llevar día tras día esta palabra. Que Dios Padre Todopoderoso nos dé esa fuerza para poder llevar su palabra a todos los rincones de la tierra, a todo el mundo. Por eso dice el Señor en el versículo 10, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Cuando usted predica, la palabra de Dios tiene poder que hace callar a cualquier espíritu malo. Aunque no les guste, aunque se ofendan, aunque se sientan mal, el Señor nos ha llamado y el Señor nos ha invitado. Marcos 16:15 y Marcos 16:20, los discípulos fueron y Jesús confirmaba esa misión con todos los milagros que hacía. Aunque no les guste, pero aquí estamos. Es un mandato del Señor y una invitación para ustedes a que nos acerquemos a preparar nuestra vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No podemos descuidar las sagradas escrituras por hacernos cargo de otras cosas. Entonces Jesús nos invita a la preparación, ¿sí? Agradecemos a Dios que Él nos ha permitido estar en esta oportunidad para meditar su palabra. Agradecemos a Dios por este mensaje que nos ha dado, que nos ha compartido, para que nosotros conozcamos nuestra fe. Es la invitación a través de su enseñanza. Dios es el único quien llevará esa palabra a sus corazones. Abramos nuestra mente. Apocalipsis 3:20 dice, Él está tocando la puerta y queda en nosotros si la abrimos o la mantendremos cerrada. Él, San Marcos 8:34 dice, el que quiere seguirme, que tome su cruz y que renuncie a sí mismo. Que así sea la palabra del Señor en este hermoso día, lleno de bendiciones. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los protege.
La invitación es para el día de mañana por el mismo canal, ya que mientras Dios nos permita la vida y la salud, llevaremos este mensaje, llevaremos esta meditación de la palabra para que usted también escuche, para que usted también se prepare. Que Dios nos acompañe y nos guarde, que Dios nos protege de todo peligro y de toda tentación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.